Muy bien, ya terminamos entonces la parte, sobre todo la parte estatal, pensada desde la creación de dinero, bien, y eso se va a mixear o se va a amalgamar con la creación de dinero privado o creación de dinero bancaria, que vamos a repasar ahora. Bien, en gran parte de esto ya los que hayan estudiado economía o hayan tenido macroeconomía ya lo vieron, parte sobre todo lo que hace el multiplicador bancario, pero después hay varias cositas que se pueden repasar o se pueden eh, agregar para enriquecer. Bien, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el Banco Central, para después ir hacia los bancos. ¿Ok? Eh, los bancos es intuitivo lo que son, vamos a empezar por el Banco Central, después vamos a las entidades bancarias. El Banco Central, para empezar, no es un banco comercial, no funciona como un banco, podría ser el Ministerio del Dinero. ¿Ok? Uno de sus roles principales es generar medios de pago, que no es solo la emisión billete, ¿ok? Administrar a través de la Casa de la Moneda los billetes físicos, sino que ya vimos que es la emisión contable, destacable mucho eso, la emisión contable, ¿no? Es el regulador del sistema bancario y todo el sistema monetario y del régimen cambiario, muy importante en países periféricos, sobre todo el tema cambiario. Los bancos centrales, todos los que han estudiado macroeconomía, ya han visto que tratan de administrar las cantidades de dinero o influyen en las cantidades de dinero de la economía, las tasas de referencia y el tipo de cambio. Ya vamos a ir viendo a lo largo de la cursada esta y la de políticas monetarias qué cosas puede intentar hacer y cómo puede influir en el sistema económico. También determina la política crediticia, ¿no? Dice cuáles son los criterios muchas veces para asignar créditos, cuáles son los parámetros que tienen que tomar los bancos en términos prudenciales, etcétera, etcétera. Asimismo, es prestamista de última instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que si los bancos tienen depósitos, que los prestan. Tienen depósitos y préstamos. No sé si depósitos que los prestan. Tienen depósitos y préstamos. Si todos queremos sacar los depósitos al mismo tiempo, los bancos no tienen la liquidez necesaria, los fondos para otorgarnos, sea para girar otro banco, sea para darnos billetes. Entonces el Banco Central, en caso de que haya un banco que no tiene suficientes fondos, le presta y emite en términos contables o en términos físicos. Y como solemos estar muy atentos en la Argentina, es el administrador de las reservas internacionales, que son los activos en dólares que tiene el Estado. Bien, por lo general son bonos del Tesoro norteamericano, producto del comercio exterior y los flujos internacionales de capital. ¿Qué canales tiene para gestionar las cantidades de dinero el Banco Central, para inyectar dinero y sacar? Esencialmente tres: a través del gobierno, a través del mercado y a través de los bancos. ¿Bien? A través de el gobierno, el Banco Central puede otorgar adelantos transitorios, que es una forma de darle préstamos que nunca se pagan al Tesoro para que gaste, o darle utilidades cuando el Banco Central tiene ganancias, se las puede dar al Banco Central. Esto está regulado por carta orgánica, no nos vamos a detener en cuáles son los límites de este tipo de financiamiento, simplemente enunciarlo para que sepan cuál es el caminito. Por el lado del mercado, sus intervenciones en el mercado, puede comprar o vender dólares o bonos, sean del gobierno o propios. Entonces, de esa forma, cuando compra algo, sean bonos o dólares, el Banco Central mete pesos. Cuando vende dólares o vende bonos, el Banco Central retira pesos del sistema. Bien. Y finalmente, tiene la capacidad de generar dinero a través de redescuentos a bancos, ya no se utiliza, pero se solía utilizar y está todavía en la carta orgánica, que es darle un paquete de guita a los bancos, le da un préstamo que los bancos se tienen que dar vuelta y prestar con el objetivo que el Banco Central decida, ¿no? Se usó mucho durante los gobiernos del peronismo de Perón, los tres. Y después tenés los pases, que es una forma de prestarle plata a los bancos o que los bancos depositen en el Banco Central, y los encajes, que es una porción de los depósitos que los bancos tienen que ir colocando a medida que reciben depósitos. Bien. Fíjense, a mí me parece muy importante destacar de todo esto que el, el Banco Central, cuando veamos más política monetaria y dinero endógeno y exógeno, no es que puede administrar perfectamente todo esto, digamos, todas las cantidades. Por un lado, a veces el Estado tiene que gastar, como veíamos antes, más de lo que esperaba.
Entonces, no hay pesos, no se recaudan pesos, entonces el central tiene que salir a ayudarlo y emitir. Eh, Asimismo, se le dispara el tipo de cambio y también tiene que intervenir y ahí cambian las cantidades de dinero. Quiere modificar las tasas de interés, entonces tiene que comprar o vender bonos para eso, modifica las cantidades de dinero. Y más allá de todo eso, de los que han estudiado economía, el trilema, etcétera, etcétera, para pensarlo más simple, el sistema bancario, cuando recibe un depósito, lo tiene que calzar, o sea, se da vuelta y o lo presta, si se lo presta, lo va a tener otra persona en otro banco, ¿no? O lo coloca en bonos del tesoro o lo coloca en depósitos en el Banco Central, sea como pase, o sea, con una LELIQ, ¿no? Una letra del Banco Central, prestándole al Banco Central. Entonces, todos los depósitos que están en los bancos se dan vuelta y se lo terminan colocando ahí. Pues más, cuando le presta al gobierno, se lo transfiere a una cuenta del Banco Nación del gobierno, ahora lo tiene el Banco Nación. Entonces el Banco Nación también lo pondrá en el LELIQ. Entonces, todos los depósitos que están en los bancos, las cuentas contables, terminan calzando contra el sistema bancario, contra el central. Entonces, el central, cuando dicen quiere retirar dinero, quiere inyectar dinero, bueno, hay que ver los márgenes para hacer eso, ¿no? Porque no es que cuando dice el Banco Central dice, yo no quiero más dinero, y los bancos, ¿qué hacen? Se lo quedan en una cuenta del central, a lo sumo, no remunerada, ¿no? Sin interés. Entonces, lo que terminan haciendo los bancos centrales más que manejar las cantidades es manejar las tasas. Subir o bajar la tasa para lograr determinados efectos macroeconómicos, pero las cantidades es realmente muy difícil pensar que se pueden administrar. Bien. Eh, Cuando se ha intentado ha terminado en locuras absolutas. El balance del Banco Central es diferente al que ya veremos que van a ser de los bancos. El Banco Central tiene un balance donde tiene activos y pasivos. Bien, los activos tienen las reservas internacionales, que es el activo más diferente a todos porque es en otra moneda. Bien. Eh, Después tiene los pases activos, que es préstamos de corto plazo que le hace a los bancos en caso de que necesiten liquidez. No suelen utilizarlo los bancos mucho, de vez en cuando aparece, pero no suele suceder. Puede tener bonos del gobierno, ¿no? Adelantos transitorios que le haya dado o redescuentos que le dio a los bancos. Por el lado de los pasivos, tiene la base monetaria, que es el circulante a los encajes que quedaron, bonos o letras, sobre todo las LELIQ, ¿bien? O en su momento eran las LEBAC, pases, o sea, los bancos depositan en el Banco Central, el Banco Central remunera eso con una tasa de interés, y es un pasivo, o puede tener depósitos en los bancos, ¿no? Fíjense que el Banco Central tiene un par de activos muy interesantes. Uno son las reservas internacionales y un pasivo muy internacional que es la base monetaria. Entonces pensemos esto, el balance del Banco Central, ¿no? Cuando muchas veces uno lee en los diarios el balance del Banco Central da ganancia, da pérdida, cómo le pega el balance. Nuevamente, no es un privado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que decimos, queremos que el Banco Central tenga ganancias, porque eso es bueno que tenga ganancias. ¿Cómo puedo hacer acá para tener ganancias? Bueno, muy simple. Agarra el Banco Central, realiza una mega devaluación y sus reservas internacionales aumentan muchísimo en peso. Eso le va a dar una ganancia exorbitante. ¿Va a ser bueno para la Argentina que el Banco Central tenga ganancia? No, va a ser pésimo una mega devaluación. Pero el balance del Banco Central va a tener ganancia, ¿no? Ridículo. Por el lado contrario, cuando vemos los pasivos, encontramos que un pasivo de lo más destacable es la base monetaria, que son los pesos dando vuelta, ¿ok? El circulante y los encajes de los bancos. Pero si pensemos más que todo en los circulantes. Esto estaba pensado en su momento cuando el Banco Central emitía moneda propia contra resguardo en oro, por ejemplo. Entonces, claro, alguien venía con un billete y el Banco Central le tenía que entregar el oro, que no eran otra cosa libras esterlinas. Por eso desde hace décadas que no funciona así, sino que muchas, que el dinero no tiene ningún tipo de respaldo en metálico ni en divisa, salvo en la convertibilidad en Argentina. Pues la base monetaria es un pasivo muy raro, pues un pasivo, usualmente cuando uno tiene un pasivo, uno tiene que devolver algo, ¿no? En este caso, el Banco Central tiene un pasivo que no tiene que devolver nada. Uno va con un billete y le dice, ¿y el Banco Central qué te devuelve? Otro billete. O sea, es un pasivo sin sentido, ¿no? Eh, entonces, fíjense que esto quedó originalmente como se crearon los bancos centrales, lo mismo los encajes. Los encajes eran para juntar depósitos de todos los bancos, para en caso de que hubiera una corrida contra uno, ese banco, el Banco Central podía utilizar los encajes para rescatar ese banco.
Pero eso siempre suponiendo que el Banco Central no podía emitir. Hoy en día el Banco Central puede emitir, entonces una corrida frente a cualquier banco, la totalidad del sistema, el Banco Central tiene la capacidad de emitir, que no es otra cosa que emitir billetes o cuentas contables, y no pasa absolutamente, no debería pasar absolutamente nada grave. ¿Ok? Salvo que lo dejen caer como sucedió en el caso de Lehman Brothers, en Estados Unidos, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo, que es el Banco Central está muy apalancado, que toma deuda, y para invertir no tiene sentido pensar el concepto de apalancamiento en el central, no tiene sentido el concepto de patrimonio neto. Sí tiene sentido el de las reservas internacionales, sí tiene sentido pensar, por ejemplo, a veces en la base monetaria o en la cantidad de pases o en la cantidad de LELIC, pero son agregados que sirven para interpretar de forma independiente. El balance en su conjunto no me dice nada. Bien. Eh, Finalmente, una cosa de lo más interesante del central, con esto de decir está apalancado, fíjense que el central pide prestado, ¿cómo? A través de bonos o letras, que son las LELIC, actualmente o pases, ¿no? Eh, para no gastar. Es un, digamos, el Banco Central pide plata para sacar de circulación o para remunerarla y pagarle una tasa de interés, pero no para gastarla, lo cual tira por tierra toda la visión ortodoxa de que yo necesito tomar dinero para poder gastar, ¿no? Recursos para poder gastar. Los bancos centrales del mundo, o por lo menos Argentina, con el mecanismo que tiene el ELIC, no todos tienen el mismo, pide prestado para no usarlo, lo cual no tendría sentido en un esquema ortodoxo, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionan los bancos comerciales? Los bancos comerciales son muy diferentes al Banco Central, claro, ¿no? Y acá entra lo que llamamos la creación de dinero bancario o dinero privado. ¿Cuál es el rol de los bancos que uno lee en cualquier manual, sobre todo ortodoxo? Bueno, captan depósitos y otorgan préstamos. ¿Por qué? Porque en un mundo de dinero que cae del cielo o de metálico, uno no sabe qué hacer con su dinero metálico, se lo quiere prestar a una tasa de interés o prefiere guardarlo en un lugar donde no se lo roben y lo guarda en un banco que el banco se da vuelta y lo presta, ¿no? Entonces, eh, ese sería el rol básico que se ve en un manual, que vamos a ponerlo en tela de juicio. Hoy en día son los que generan medios de pago en términos de cuentas contables o cuentas corrientes, distribuyen los billetes, ¿no? Y esto sí, todos lo saben, es una intermediación entre los depositantes, ante los cuales el banco tiene pasivos, por lo general de corto plazo, más en la Argentina, que el depósito más largo es a 30 días, y la mayoría están en caja de ahorro, cuenta corriente, etcétera, etcétera, y lo prestan a plazos más largos. Por lo general una tasa diferente, a otro riesgo. Entonces los bancos tienen que intermediar entre depósitos de corto plazo con una tasa permanentemente variable, porque los plazos fijos los va renovando permanentemente, y lo tienen que calzar con préstamos de largo plazo, de repente a tasa fija, con otro tipo de riesgos. Esa intermediación es la que es un banco absolutamente diferente a la de un mercado financiero donde directamente el inversor se conecta con el deudor, ¿no? Acá no. Eh, Acá viene lo último, que para mí es la clave del sistema bancario, más que tomar depósitos y otorgar préstamos. Eh, es otro rol que tienen los bancos, que es gestionar el sistema de compensación monetaria de una sociedad y del planeta en este momento. Eh, en su momento, por ejemplo, los bancos, el rol que empezaron a tener en la revolución mercantil, cuando se empezó a conectar a través de Medio Oriente, Oriente con Europa Occidental, el Mediterráneo, las casas bancarias italianas, etcétera, etcétera, el rol de los bancos era que yo podía ir a comerciar a Oriente y tenía la casa determinada Medici que aceptaba mi depósito que estaba en Florencia, lo aceptaba en las Indias y funcionaba como un compensador de pagos de exportaciones e importaciones. Asimismo, los bancos empezaron a funcionar como generadores de sistemas bancarios fiscales, ¿no? Digamos, sobre todo los bancos centrales, emitir, de financiar a los tesoros para que gasten a través de la deuda pública y se genera un sistema monetario. Más allá de eso, hoy en día creo que lo más destacable de los bancos no es que yo puedo depositar, porque el depósito más está pensado como que voy y pongo, ¿no?
deposito. La verdad que creo que casi nadie deposita, todos extraemos, nadie deposita, a lo sumo transferimos, ¿no? Eh, el sistema bancario es el que yo voy con un pedacito de plástico, o voy con una fotito en el celular, o voy con un papelito que es un cheque, y automáticamente me traslada crédito social a mi nombre, a crédito social a otra persona, ¿no? Del supermercado chino, o un restaurante, o a quien tenga ganas, o un sueldo. Entonces, no solo eso, puedo ir a Tailandia, pagar un hotel o pagar una cena y con la tarjeta de crédito y automáticamente eso se convierte de moneda local a moneda local de Tailandia, moneda local argentina, me debita en mi cuenta, me hace el cambio y me permite acreditar al tailandés. Es una maravilla para mi gusto, increíble, que va muchísimo más allá de captar depósitos y otorgar préstamos, ¿no? Bueno, el balance del sistema financiero, ¿no? Vamos a hacer la distinción súper simple para que lo tengan en cuenta entre una financiera y un banco. El banco tiene como activos los préstamos que otorga, los encajes que va poniendo en el Banco Central, los pases que va poniendo en el Banco Central y los bonos o las letras públicas, mayormente el ELIC o bono del Tesoro, o privadas, o puede comprar. Entre sus activos pasivos están los depósitos de sus clientes, los, eh, los pases activos cuando toman plata del Banco Central a corto plazo, bonos propios que emite deuda y finalmente tienen patrimonio. Fíjense que lo que caracteriza a los bancos, que son llamados entidades financieras en Argentina, ¿no? A no confundir con las compañías financieras. Las entidades financieras son los bancos, se apalancan tomando depósitos a corto plazo, que son plazos fijos, caja de ahorro y cuenta corriente, para prestar a largo. Para hacer eso tenés que ser un banco. Si no lo sos, tenés que emitir deuda propia, en forma de bonos, o de un préstamo bancario, o tener capital para poder prestar. Eso es una financiera. No se pueden apalancar con depósitos a la vista. Bueno, este sistema bancario, lo que les decía antes, es que tiene la capacidad de crear dinero, ¿no? De forma privada. Bueno, ¿cómo sucede esta magia de la creación de dinero privado? Imaginemos que el Banco Central genera un adelanto transitorio al gobierno para que le pague un sueldo en el banco a Juan. Juan tiene un depósito, le aparece un depósito de 100 pesos en la caja de ahorro. Este banco A va a tener un depósito en el Banco Central de 90 pesos y va a tener un encaje que tiene que tener fijo en el central. ¿Qué diferencia hay entre el encaje y los depósitos? Que los depósitos los puede prestar. Entonces, ¿qué va a hacer el banco A? Le va a prestar 90 pesos a Pepa. Pepa automáticamente, así como aparece, se registra un préstamo, automáticamente se registra un depósito, ¿no? Al mismo tiempo. Y fíjense que ahí se genera dinero, porque Juan tiene 100 pesos y Pepa tiene 90. Cada uno tiene 90 en su caja de ahorro. Ya pasamos de tener 100 a 190. Imaginemos que Pepa decide transferirle a una amiga o pagar un servicio a Luli, 90 pesos a otro banco. ¿Qué sucede? Bueno, básicamente, el banco A pierde el depósito que tenía el Banco Central y ese depósito lo pasa a tener el banco AB, de lo cual el 10% lo tiene que encajar. Doy 10% para poner un ejemplo. Entonces le figura un encaje de 9, un depósito de 81, y acá en el Banco Central tenemos el encaje del banco A, el depósito del banco B y el encaje del banco B. ¿Bien? Fíjense que si Juan quiere retirar 100 pesos, el banco lo tiene prestado. Entonces no tendría esa plata. ¿Cómo hace si Juan, si el banco A si quiere retirar? Primero debería tener una buena administración de liquidez y debería tener suficiente liquidez para administrarlo, pero si no lo tiene, le puede pedir un pase al Banco Central. ¿Bien? Supongamos que el Banco B le presta a Lolo 81 pesos, automáticamente Lolo B, así como él tiene un pasivo Lolo con el banco de 81 pesos, le aparece un depósito por 81 y Lolo decide retirarlo. Si decide retirarlo, el depósito, acá me faltó tacharlo, el BCRA se elimina, el Banco Central reemplaza los 81 y le transfiere físicamente 81 pesos con un camión de caudales al banco que se lo da a Lolo.
Entonces fíjense que la emisión monetaria física, es el final de todo este asunto, no el principio. No es que emiten pesos, fabrican los pesos, van y los ponen en un banco, entonces los bancos se dan vuelta y los prestan. No, es todo contable y salvo que alguien quiera pesos por algún motivo, físicos, ahí se emitirán. ¿Qué sucedió a todo esto? Bueno, Juan tiene una caja de ahorro con 100 pesos, Luli tiene una caja de ahorro con 90 y Lolo tiene un efectivo por el 81. Conclusión, el gobierno emitió 100 pesos, pero en la economía hay 271, entre caja de ahorro y efectivo. Eso es el multiplicador bancario del dinero. Cualquier duda la consultan en el grupo. Hay un par de agregados monetarios que tienen que conocer cómo se los definen. Suelen leerlos en los diarios, etcétera, etcétera. Vamos a definirlos, sobre todo para después cuando hablemos de políticas monetarias. Tenemos varios agregados que van desde el M0, que se le llama base monetaria, a la oferta monetaria, que en economía le ponemos MS, Money Supply, que en Argentina los tenemos desagregados, ahora vamos a ver como M1, M2, M3. La base monetaria son el efectivo y las monedas, más los depósitos en los bancos comerciales en el central, la emisión original. ¿Ok? Y la oferta monetaria sería el efectivo más los depósitos bancarios. Bueno, vamos a hacer un breve repaso por las principales variables bancarias del país. Entonces, de paso, repasamos algunos conceptos y vemos, no nos vamos de esta materia sin ver cuántos son los agregados, tenerlos en abstracto. Fíjense, acá tenemos el M0, entonces acá el Banco Central, los billetes y monedas fuera del sistema. Después M1 es si le sumamos las cuentas corrientes, M2 si le sumamos la caja de ahorro y M3 si le sumamos los plazos fijos. Algo absolutamente fundamental. Yo vi en un manual, por ejemplo, la siguiente afirmación. Dado que los billetes y monedas no son, por ejemplo, más del 30% del sistema, eso demuestra que la creación de dinero bancario es muy grande, ¿no? El multiplicador del dinero es muy grande. Falso, falso de toda falsedad. ¿Por qué? Pues ya vimos que los billetes y las monedas terminan siendo una elección de los privados. Cuando el Banco Central emite dinero estatal, es bancario, pero a través del Estado, es una cuenta contable bancaria. Entonces, yo puedo tener todo esto sin un solo préstamo, ¿bien? Todo sin generación de dinero bancario. Entonces, yo para ver qué tan potente es el multiplicador bancario, lo que tengo que ver es el nivel de endeudamiento de créditos que da ese sistema. Un país como Estados Unidos da muchísimo crédito, todas las familias están hiperendeudadas, todos los privados están hiperendeudados. Entonces tiene un multiplicador bancario enorme. Argentina es un país muy poco endeudado las familias y las empresas. Entonces tiene un multiplicador bancario bajísimo, de lo más bajo de toda Latinoamérica. Bueno, acá les hice como 3 ejemplos interesantes de cómo se pueden expandir las cantidades de dinero de diferentes formas. 2018, mediante desarme de LEVAC, o sea, todos los que tenían LEVAC en el Banco Central, cuando empezaba a vencer, no se las renovaban. Entonces el Banco Central tuvo que empezar a poner taca-taca, ¿no? Digamos, a emitir contablemente. En 2006 fue mediante compra de dólares del Banco Central, entraban dólares, entonces, como vimos con Avalarner, el Banco Central compraba y emitía pesos. Y en 2013, por ejemplo, crecieron mucho los préstamos. Entonces acá les damos un par de ejemplos, ¿no? Este es el año 2018, es el crecimiento de junio, doy un ejemplo, de un mes. Vemos que se desarmaron muchas LEVAC. ¿Por qué da positivo? Porque se están deshaciendo de LEVACs en los privados, entonces el banco tiene que pagar y emite. Si él, por el contrario, el Banco Central hubiera emitido LEVACs y LELICs, cae la cantidad de pesos, ¿no? Este 2006, ¿ven? Sector externo es que el Banco Central le compra pesos al, le compra dólares al sector privado y emite pesos. Y acá, por ejemplo, los títulos del Banco Central, al revés, sacaron dinero al sistema. Y acá tenemos un ejemplo de 2013, donde, por ejemplo, los préstamos al sector privado estaban creciendo, ¿no? Explican expansión monetaria.
Esta sería expansión del multiplicador, a través del multiplicador bancario. Les traigo acá también para ver un poquito las tasas de interés de la economía, que ya las vamos a ver en la política monetaria, pero por lo menos así se llevan un pantallazo, ¿vieron? Cuando veamos política monetaria, dinero endógeno, dinero exógeno, vamos a revisar qué se puede hacer con esto, pero por lo menos acá tiene una idea. Y lo que vemos es que abajo de todo están las tasas pasivas de los bancos. Estos son los plazos fijos, ¿ven? La tasa Badlar es plazos fijos mayores de 1.000.000 de pesos, amarilla un poquito por arriba de la naranja. La TM20 que está acá son plazos fijos mayoristas, también va porque a veces pegando ciertos saltitos. La tasa call es la tasa a la cual se prestan los bancos entre sí, es una tasa que si ustedes leen un paper extranjero, van a ver que tiene más relevancia, tiene mucha relevancia, pero en Argentina la tasa call prácticamente no se usa porque es un mercado muy pequeño. En el medio va la tasa de política monetaria, la roja, que es la del ELIC o del EVAC, y arriba de todo está, bueno, este negrito son los adelantos, es eh, lo que te cobra, lo que le cobran a las empresas por tener descubiertos los bancos en la cuenta corriente. Y fíjense que esta naranjita, esta violetita, son los préstamos personales que siempre están bien arriba, ¿no? Digamos, eh, préstamos personales, incluso cuando las tasas estaban por debajo del 20%, prestaban el 40% los bancos, ¿no? Entonces vemos que los bancos siempre suelen tener un spread muy grande, fíjense que ahora es relativamente bajo, teniendo en cuenta, eh, en términos proporcionales, hoy hay un 60% de infla o 65% de tasa, acá estamos en febrero del 23, y los préstamos personales están por el 80% de tasa, mientras que acá era, era mucho más grande. Eh, bueno, imagínense lo que son los préstamos de las financieras tipo efectivo sí o Mercado Pago, ¿no? Que tienen unas tasas descomunales, 230, 300%. Esto simplemente para mostrarles, primero dos cosas. Uno, que la tasa de política monetaria no atrae, como en Estados Unidos, que varía medio punto o un cuarto la tasa y se acomodan todas las tasas de la economía. Acá es una cosa bastante bruta en Argentina, ¿no? Eh, y también es interesante ver, que ya estudiaremos, cuando el gobierno decide liberar las tasas y que las fije el mercado, como sucedió en esta época, el electrocardiograma que se genera es un descontrol en términos de tasa, ¿no? Claramente acá vemos dos etapas muy marcadas, tres etapas. Una etapa de estabilidad de tasas, acá comienza en abril una corrida contra el peso, ¿no? Que es el desarme de BAC para ir contra el dólar. Empiezan a disparar las tasas tratando de contener eso y se empieza a generar este frenesí, y finalmente se pone el cepo y se vuelve a una etapa de estabilidad de tasas, ahora creciente por la inflación, ¿no? Obviamente, que te hace que las tasas nominales sean cada vez más altas para mantener una determinada tasa real. Eh, Les muestro también cuáles son los principales pasivos que tiene el Banco Central. Esto es la etapa de Cambiemos, que empezó básicamente con las LEVAC, ¿okay? En bancos. Cambiemos abrió la posibilidad de que inviertan en LEVAC otro tipo de entidades financieras, como son fondos comunes o fondos del exterior. Ingresaron muchos fondos del exterior, sobre todo a invertir tratando de conseguir una tasa alta en pesos para después volver al dólar. Esto duró hasta, como dijimos recién, abril del 2019, que comenzó una corrida, todos empezaron a desarmar sus posiciones en pesos. Fíjense que los bancos casi siempre tienen la misma cantidad, es el resto, ¿no? El que desarma. Y finalmente el esquema de LEVAC para el sector no bancario se termina desmantelando y todo se vuelca al sector bancario que migra a las LELIC. Son muy similares, las LEVAC tenían más plazos, ¿no? Y las podían comprar otros privados, mientras que las LELIC son para los bancos y de plazos más cortos. Esto es el gobierno actual de una eh, creciente nominalidad y donde vemos una relevancia importante de las LELIC. Eh, Finalmente, las reservas internacionales. Acá vemos, disculpen, acá vemos la etapa de Cambiemos, que empieza a acumular reservas internacionales a base de emisión de deuda externa. Acá es la última gran emisión que tiene, en enero del 2018. Acá comienza la corrida, se empiezan a perder reservas.
el FMI, corrida. En algunos de estos tenemos el swap con China, pero la mayoría son el FMI que presta cada vez que va para arriba y ven corrida, corrida, corrida brutal, cepo. Acá tenemos la situación actual de algunos ingresos, a veces préstamos, un swap, el FMI, y, viste, una situación de tensión permanente muy encorsetada. Finalmente, les recomiendo que vayan a la página del Banco Central. En publicaciones estadísticas tienen los cuadros estandarizados de series estadísticas, que es lo que más van a usar, el Serie S y el PANIX, pero tiene muchos, ya está armado, está bueno, es simple, fácil. Y finalmente también, si googlean informes sobre bancos, ahí van a tener un informe mensual de cómo está el sistema bancario y las series para poder trabajar. Así que bueno, espero que les haya gustado el mundillo, la introducción al mundillo de los bancos en Argentina. Todas las dudas las podemos despejar en el foro y sepan que la segunda clase no tiene mucha bibliografía, es una clase más bien tranquila porque como verán, es una presentación de medio de coyuntura. Y ya nos encontraremos en la próxima clase, que no tengo claro si voy a ser yo o Género, que la vamos a dar. Así que bueno, estoy para lo que necesiten. Saludos.